Me estaba olvidando esa. Para explicar qué queremos tocar hoy día. Hoy día el tema era el tema de gestión territorial, que es como ayer hablamos más de las estrategias de desarrollo, o anteayer ya de las estrategias de desarrollo del país, qué mecanismos hay del sistema de planificación integral del Estado, cómo desde arriba para abajo tiene todo un sistema de planificación. Y claro, al final en los territorios indígenas hay algo similar, tal vez no tan formal, no tan estructurado, pero sí existe también una visión a dónde queremos llegar y hay estrategias y herramientas para lograrlo, ¿no? Y una de las herramientas clave para eso es todo el tema de los planes de vida y también todo el tema de la gestión territorial. Entonces, sobre eso quiero exponer un poco la información teórica, los conceptos, un poco lo que se ha trabajado también desde diferentes instituciones en apoyar esta gestión territorial indígena. Pero, como decía, me parece sumamente interesante escuchar a ustedes y ojalá Juan también o los otros compañeros pueden ir hablando ya un poco al final de hoy de las clases después de mi presentación de qué experiencias tiene, cómo lo vienen enfocando esta gestión territorial en sus propios territorios, ¿no? Como les voy a mostrar que hay diferentes instrumentos a nivel nacional que permiten eso. Entonces, ¿cuáles de esos instrumentos están utilizando en su territorio? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué experiencias hay? ¿Qué logran avanzar? ¿Dónde se está atorando? Y qué expectativas tiene para el futuro? Todo esto espero que vamos a poder intercambiar también hoy día, ¿ya? Entonces, si nadie tiene otra pregunta o comentario antes de empezar, yo estaría ya empezando la presentación bajo misma figura de siempre, que ustedes cuando quieran me pueden interrumpir igual, pero la mayor parte es la idea de generar un debate posterior a mi presentación, ¿no? Entonces, he preparado una presentación sobre gestión territorial, como decía. Primero concepto, ¿no? Para arrancar, ¿qué se refiere a gestión territorial indígena? Que es en realidad un proceso donde los indígenas, que son las dueñas de un territorio, que ellos desde sus organizaciones lo gestionan de forma participativa, ¿no? Poniendo de alguna manera, ponerse de acuerdo entre varias comunidades, entre los que viven en este territorio, que todos se ponen juntos de acuerdo para poder tomar decisiones y ejecutarlas para mejorar su nivel de vida según sus propias visiones, ¿no? Sus propios valores culturales, sus propias cosmovisiones. Entonces, buscar este vivir bien o el criterio que tiene localmente para ver qué se desarrolla. Por eso empezamos con eso también, pero esa ya es la metodología, cómo se hace, ¿no? Entonces, esa gestión, esta forma de manejar este territorio. Y quería empezar con esto. Es bastante teórico en un proyecto que lo trabajamos con la Universidad Autónoma de Beni y otras instituciones también a nivel internacional. Trabajamos un proyecto que investigaba cómo funciona esta planificación en los territorios, en comunidades campesinas indígenas en la Amazonía, en diferentes países incluso, pero también en la Amazonía boliviana, donde enfocamos que esos productores locales, esas familias, cómo toman sus decisiones para definir sus estrategias. La verdad, cada uno de nosotros tenemos planes y estrategias en la vida, aunque no sea muy formal, no con documentos, pero estamos buscando algo en la vida, ¿no? Por ejemplo, mejores ingresos, aumentar nuestro bienestar, estar más tranquilo, con mayor comunidades, evitar que somos vulnerables a violencia, a problemas climáticos, a cualquier tipo de amenaza que haya, para tener una mayor seguridad alimentaria, para tener un uso más sostenible de los recursos. Hay diferentes logros que queremos lograr en nuestra vida y cómo planificamos eso, cómo definimos qué vamos a hacer. En mi caso, yo me hice investigador, consultor,
no busqué un trabajo fijo, pero prefiero estar así moviéndome más libremente como consultor. Ustedes más bien optan por producir o más bien han dicho, no, voy a profesionalizarme. Entonces, esas son las estrategias que cada uno tenemos. ¿Y cómo lo definimos? Parcialmente en base de nuestro contexto, qué tenemos a nuestro alrededor en recursos, qué capacidades, qué actividades tenemos en lo social, nuestras propias capacidades humanas, la parte financiera obviamente es importante también, los aspectos físicos, ¿no? Si tenemos las herramientas, los equipos, los materiales que necesitamos para poder producir o para poder profesionalizarnos o cualquier actividad que queremos encaminar. Y también los recursos naturales, ¿no? Eso es importantísimo, pero no es lo único. También hay todo un marco institucional. Si tenemos acceso a educación, cómo están las normativas, las leyes, las políticas en nuestra realidad, en nuestro contexto. Y por otro lado, incluso también la vulnerabilidad. Si alguna vez nos hemos enfermado feo, si una vez se quemó toda nuestra área, entonces vamos a planificar tal vez de otra manera, ¿no? Entonces, todo este contexto que ya hemos analizado algo en nuestros trabajos prácticos también, permite, digamos, entender esa toma de decisiones. Entonces, ese es un trabajo que hicimos, es un marco teórico no desarrollado por nosotros, pero adaptado por nosotros, que es muy utilizado, un marco de medios de vida que le llaman, ¿no? ¿Cuáles son los medios que uno desarrolla para su vida? Y es muy utilizado en los estudios rurales en muchas partes del mundo, muchas instituciones, la FAO, DFID y otras que le están utilizando, ¿no? Entonces, es un poco como punto de partida para entender que no importa mucho el nivel y la figura, pero al final siempre se repite esta forma que diseñamos una estrategia, ya sea una estrategia familiar, una estrategia comunal, una estrategia como territorio, como grupo indígena, por ejemplo, como municipio o como país. Al final es la misma cosa. Bolivia como país hace el mismo análisis. ¿Qué tenemos de recursos, de capacidades, de plata y todo lo demás? Para ver con nuestra constitución, nuestras leyes, nuestras políticas, cómo a partir de esta podemos planificar una estrategia para el país, que es justo ese sistema de planificación integral del Estado, el plan de desarrollo económico, social y todo lo que hemos presentado en anteriores trabajos, ¿no? Anteriores exposiciones. Entonces, si vamos a hacer eso ya a un nivel territorial, dentro de un territorio específico, por ejemplo, una TCO, podemos ver qué herramientas tenemos para eso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los departamentos, tenemos los planes de uso de suelo, donde dice ya, ese es mi territorio y armo un plan para ver cómo voy a utilizar ese suelo, qué capacidad, qué características naturales, de tipo de suelo, de agua, de vulnerabilidades tiene para planificar cómo voy a utilizarlo de manera estratégica. Muchos de ustedes han hablado sobre planes de vida, que parece que son herramientas más utilizadas en los territorios indígenas para también planificar qué voy a hacer en los próximos años, ya de forma un poco más consensuado, más consciente, más sistematizado, más estructurado, para tener una planificación más estratégica, ¿no? Pero en realidad, si vemos a nivel nacional, hay muchas herramientas de cómo puedes planificar tu gestión de tu territorio. También hay los planes de gestión integral de territorio comunal, hay los planes de ordenamiento prediales, hay los planes de gestión integral de bosques y tierra. Con este tengo personalmente un poco más experiencia, que se ha trabajado mucho en comunidades en Pando, por ejemplo, donde ya a nivel comunidad planifica qué voy a hacer y más enfocado también en los recursos forestales, ¿no? Que son tan importantes aquí en la Amazonía. Igual hay planes generales de manejo forestal, que es mucho más enfocado en el aprovechamiento de recursos, mucho más que una planificación estratégica. Y así sucesivamente hay otras herramientas también de algún plan de manejo para castaña, para azaí, para cacao, para otros recursos en otras partes del país probablemente. Y también para manejo de cuenca, que ya es enfocado en los recursos hídricos, ¿no? El agua. Entonces, esas son
Algunos ejemplos, y la verdad lo van adaptando también con el tiempo, un poco variando. Y de planes de vida, probablemente ustedes me pueden explicar mejor qué son, porque ustedes lo vienen manejando, varios de ustedes. Pero según lo que yo entiendo, es un instrumento de planificación igual, que se construye a partir de un proceso participativo, ¿no? Desde los mismos indígenas hacen un diagnóstico ellos mismos, un autodiagnóstico, para ver qué acciones quieren hacer, incluso cómo hacer una elaboración de proyectos para corto, mediano plazo, qué son las acciones que queremos hacer. Entonces, una herramienta para planificación de gestión de proyectos, de políticas, para la coordinación con el gobierno principalmente, ¿no? Con el Estado en sus diferentes niveles, y esas cosas. Me parecen importantes, nos parecen importantes en nuestro territorio y buscamos la forma de conseguir el apoyo, ¿no? Entonces, el plan de vida normalmente es un documento que contiene la información sobre la comunidad como tal, o la TCO, sus recursos, sus necesidades. Tiene información sobre qué quieren lograr, la visión que tienen, a dónde quieren llegar, eh, cómo quieren cambiar eso y, y también cómo quieren relacionarse con los actores públicos, ¿no? Con el gobierno en sus diferentes niveles para lograrla. Entonces ahí ya define cuál es entonces la visión de esta comunidad para ir avanzando, desarrollándose a mayor plazo, ¿no? No es tanto que lo que yo entiendo con una visión territorial, es mucho más una visión de proyectos productivos, de proyectos de desarrollo que se plantean, ¿no? Y para hacerlo, ¿cómo se trabaja? Primero se ponen de acuerdo, se define cuál es la visión que tenemos dentro de nuestro territorio. El autodiagnóstico o diagnóstico comunal participativa es todo un trabajo de sistematización de informaciones, de literatura, de levantamiento propio, la identificación de los problemas, priorizar cuáles son los que se quiere atender, qué soluciones se puede dar a esto, se planifica ya qué vamos a hacer de forma conjunta igual, para luego formular ya los proyectos, hacer un cronograma de actividades y responsabilidades y todo lo demás, para ya gestionar también el financiamiento correspondiente, si es posible, y finalmente ya la ejecución y la evaluación también, ¿no? Es bastante directo, bastante práctico, pero tal vez no tanto de gestión territorial como tal, que ese, por ejemplo, sale un documento de CIPCA de Santa Cruz, Collier y Caballero de 2013, que explica mucho mejor cómo la gestión territorial, el proceso participativo, es un manual bastante didáctico que me gustaría compartir con ustedes. También ya le estaba subiendo al Google Drive. Yo creo que muchos no tienen acceso a eso todavía, eso también tenemos que ver todavía. Vería cómo se trabaja, entonces hay toda una serie de pasos desde que vas conociendo, analizando, ¿no? Este mismo autodiagnóstico a la vez. Otra vez hay todo un trabajo participativo para analizar cuáles son los problemas y las posibles soluciones, pero mucho más con una planificación del territorio también, y enfocando en qué área hacemos qué, dónde, qué potencialidades tenemos. Y se define también mucho el trabajo interno ya desde la comunidad, cuáles son las reglas que vamos a tener para utilizar estos recursos, este territorio. Entonces ahí recién se hace una planificación más ordenada para pensar qué vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, cómo vamos a conseguir desarrollo. También cómo garantizamos la sostenibilidad de los recursos y todo lo demás. Y a partir de eso ya hacemos una planificación de actividades. Entonces, incorpora mucho más esta visión territorial, pero también el tema de las normativas, que en el plan de vida aparentemente no está tan fuerte. Pero eso me gustaría escuchar de ustedes después, cómo es su experiencia con eso, si conocen esos dos diferentes herramientas, digamos, y cómo lo combinan o cuáles son los enfoques con que lo trabajan.
Según la literatura, ¿cuáles son los beneficios de esta gestión territorial indígena? El tema de la identidad, al trabajar juntos y ver cuáles son las normas que en realidad ya tienen, ¿no? Los usos y costumbres en las comunidades, cómo se utiliza el territorio. Eso fortalece también la identidad, ¿no? Es un trabajo unido con las bases desde sus estructuras orgánicas propias, dentro de su propia cultura. Fortalece también esta estructura orgánica, el tema de esos usos y costumbres, las normas locales, con un enfoque democrático y participativo, ¿no? El tema de usar la tierra de forma más planificada también es beneficioso, obviamente, para los recursos y para que se define mejor cómo se va a utilizar y cómo zonificar también tu región para garantizar la sostenibilidad de esos recursos. Entonces, le va regulando, incluso con esta definición de las normas y todo eso, también con este mismo objetivo de garantizar eficiencia, sostenibilidad, equidad también, ¿no? Que todos tengan acceso a los recursos, que no sea para unos pocos nomás, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, con esto puede mejorar también la calidad de vida más que cuando es una planificación, cada una hace lo que sea nomás. Y también hay herramientas para monitorear y evaluar cómo está yendo, porque el mismo plan puedes ver si se está aplicando con las normas, puedes ver si alguien está cometiendo errores o no. Entonces te genera más condiciones y el plan mismo permite también negociar con el Estado, con otros actores, demostrar cómo trabajas en tu territorio para exigir que otros se adapten a eso. Entonces genera también una mayor autonomía, ¿no? Y cuando ya preguntas a los pobladores mismos, según la literatura también, cuando ya han preguntado, ya por qué es la importancia de esto. Una es de garantizar la tenencia de tierra, ¿no? Cuando tienes un plan de gestión territorial, indicas que esta es tu tierra, que tú la estás manejando, entonces establece también con más fuerza esta gestión territorial y todo en el proceso de lucha por la tierra, por la autonomía, entonces es una herramienta dentro de eso, ¿no? El tema de las reglas sobre el acceso a los recursos naturales también es importante, sobre todo las mujeres, por ejemplo, de poder acceder al agua, acceder a los recursos medicinales, a los productos de autosustento en las comunidades, lo consideran muy valioso, mientras que los hombres en muchos casos más bien resaltan más que esta organización, planificación, permite también planificar más estratégica los proyectos productivos, el tema de cómo comercializar también algunos productos, cómo crecer, cómo desarrollar como comunidad en este sentido, ¿no? Que es más parecida a lo de los planes de vida tal vez. Y claro, la unidad y el fortalecimiento orgánico que se logra también a través de ese tipo de trabajo también es bastante valorado por los mismos indígenas en muchos casos, ¿no? Supuestamente, ¿no? Dice la literatura, ya después vamos a escuchar a ustedes. Ahora, ¿cómo se hace? La verdad, para poder iniciar una gestión territorial hay unos pasos previos, ¿no? Primero, tiene que ver una identidad unida en una zona, para decir, de forma conjunta vamos a trabajar. Tiene que estar esta unión y muchas veces basado en una identidad cultural que permita, ¿no? Una identidad indígena. Tiene que ver una organización social. Si no hay estructura orgánica, es muy difícil que se logre avanzar en algún plan, ¿no? Entonces, eso implica también tener reglas orgánicas que muchas veces tienen que ver con fundar una organización, de tener estatutos, reglamentos, y sobre esta base ya se puede avanzar. Requiere voluntad política. En el inicio del gobierno de MAS en 2005 hubo esto y se avanzó mucho, incluso antes de esto ya en el tema territorial. Y este fue clave, ¿no? Porque mucho antes los indígenas ya querían, pero no lo lograron. Y ahí ya puedes conseguir titulación de territorio, porque sin tener un territorio propio no se puede pensar mucho en gestión territorial como tal. Entonces esos son los previos, digamos, ¿no? Una vez que tienes territorio manejado por una población definida, con una identidad propia y todo lo demás,
ya puedes pensar en la gestión territorial como tal, que el primer paso es la zonificación y el ordenamiento, ¿no? De ver el territorio, subdividirlo en diferentes espacios y pensar qué vamos a hacer en qué parte de esta área. Eso es lo que se refiere aquí. Luego la reglamentación, las reglas de juego, cómo vamos a manejar ese territorio, cómo vamos a manejar nuestras actividades. La allí se planifica, se implementa y se hace el seguimiento, ¿no? Y eso lo vamos a discutir un poco más en detalle. Y por ejemplo, sale ya de la planificación estatal. No es la intención que lo lean enterito, pero un poco para mostrar que esta planificación territorial a nivel nacional, similar a nivel departamental, a veces municipal, requiere todo un análisis, ¿no? Lo que también nosotros hemos hecho en este contexto, una descripción fisiobiológico, socioeconómico, político, institucional o histórico. Y a partir de eso se hace todo un análisis, viendo también los problemas ambientales y ya se define ya qué vamos a hacer en nuestra área. Pero claro, este es bastante complejo, bastante grande en los planes nacionales, con muchos aspectos que se analiza. Y mientras que vamos bajando a departamental municipal se vuelve más simple. Y también muchas veces en los territorios indígenas se hace, digamos, una simplificación, pero al final es el mismo proceso, ¿no? Como decía, la parte contextual, donde se analiza una serie de aspectos, se analiza desde información escrita en la literatura, mapas, libros, lo que haya, y también información primaria, que es la información que se levanta ya con los actores locales, ¿no? Sus aspectos culturales, sociales, sus actividades económicas. Muchas veces esto sale más de entrevistas, el uso de sus recursos, el uso de su territorio. Este no lo pillas tan fácil en la literatura. Entonces es una combinación de esas informaciones. Importantísimo en la gestión territorial es toda la parte cartográfica, donde son muy útiles los sistemas de información geográfica, que son esos mapas donde puedes sobreponer varias capas de dónde está el agua, dónde está la sequía, dónde está qué tipo de bosque, dónde están los cultivos, dónde están los recursos naturales importantes. Y con esto, sobreponiendo cada mapita sobre el otro, ya tenemos una interpretación mucho más clara de qué tenemos en nuestro territorio, ¿no? Como es una planificación del espacio, estos mapas son la mejor forma de representar este espacio. Entonces es importantísimo cómo se trabaja y claro, a nivel nacional hay una serie de normas de cómo tiene que ser tu mapa y ya vamos a ver cómo también hacemos en los territorios indígenas una versión más simple para poder hacerlo también con los actores, ¿no? Porque lo malo de este es muchas veces lo hacen en una oficina y se pierde la relación con la realidad en el campo, sobre todo en las áreas rurales donde ya lo que está hecho en oficina no tiene el mismo valor de lo que está hecho ahí localmente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de zonificación, eso ya los mostré un poquito el otro día en una presentación. Estamos hablando de clasificar el territorio, ¿no? Ese es un territorio, el Team 2 se llama, que es en la frontera entre Beni y Pando, donde ese territorio, en este caso con trabajo de FAN, hicieron un análisis de su territorio, dónde están las límites de las poblaciones, ¿no? De diferentes municipios donde ese territorio está ubicada, dónde están los pueblitos, las comunidades. Y esas son las capas que les mencionaba de diferentes aspectos, ¿no? De chacos, de áreas de manejo, de arroyos, de áreas de inundación. Entonces ahí tenemos mayor claridad de qué pasa en nuestro territorio y eso también permite ya construir otros mapas donde están los riesgos de incendios, donde tengo diferentes tipos de vegetaciones, donde está más concentrado la biodiversidad, por ejemplo, que era importante para este proyecto. Y así sucesivamente, ¿no? También aspectos sociales, culturales, históricos. Entonces, este es cómo se trabaja una zonificación independiente casi de qué nivel, ¿no? A nivel nacional, el Plus hace casi lo mismo a la vez de tratar de entender qué pasa en nuestro territorio para poder entender qué tipo de usos son los más adecuados para cada zona, ¿no?
Entonces aquí tenés así un mapa que se construye a partir de algo así. Entonces, en los territorios indígenas, ese fue otra vez un trabajo bastante de escritorio, más que participativo, pero en lo ideal, muchas veces ya cada vez más aplicado, que también se hacen incluso mapas, trabajar en la comunidad con la gente sentada ahí, ¿no? Donde ya decía que hay esos pasos previos y después ya el trabajo en sí, donde esta herramienta es el libro de Sipka que ya mencionaba. Aquí está el enlace también si alguien lo quiere buscar después. Realmente es para la chiquitanía, pero yo creo que mucho de lo que enseña es también aplicable en otras zonas, donde tenemos esos pasos que ya expliqué y donde aquí también lo muestro, digamos, esa zonificación, pero ya una forma más sencilla para que sea una planificación con las personas, que en las comunidades pocas personas manejan sistemas de información geográfica, no tienen acceso a esas capas y todo esto, pero más importante que si es su propia planificación de su vida, que ellos más bien identifican que es importante, porque cuál es la zona donde viven los dueños del monte o algo así, eso no vas a encontrar en un sistema de información geográfica. ¿Cuáles son las zonas importantes para la casa? No las sacas así nomás de un mapita en tu oficina, este ya la gente te va a poder contar. Entonces, más bien este mapa que la gente hace, tal vez no tiene el mismo detalle, tal vez hay problemas de escala a veces, pero en términos de planificación de qué vamos a hacer, muchas veces son mucho más valiosos, ¿no? Entonces, identificar igual las mismas capas casi, ¿no? ¿Dónde está el río? ¿Dónde está la carretera? ¿Dónde son los límites? ¿Dónde están las comunidades o los asentamientos? ¿Dónde está la madera, los otros recursos naturales? ¿Dónde tenemos problemas de incendios, de sequías? ¿Dónde hay pantanos, inundaciones? Entonces, dependiendo también lo que la gente considere importante, ese se puede dibujar. Y, por ejemplo, puedes hacer también una planificación de cuenca, ¿no? Si tienes zonas de minería o donde fumigan con venenos que va a entrar en el agua, eso más bien sería ideal que lo haces abajo de donde están las viviendas, porque si la gente toma esta agua, no tiene mucho sentido. Entonces sería ideal planificar una manera para que genere menos problemas, ¿no? Aunque tampoco conviene que los problemas sean para el vecino nomás, ¿no? Pero de saber dónde vas a deforestar para tu chaco, sabiendo que hay problemas, por ejemplo, de derrumbes o problemas de incendios. Todo eso es bueno tomar en cuenta esos riesgos y sobre todo en el tema de cuencas, de cómo, de dónde viene el agua, dónde se aprovecha agua, dónde se utiliza agua, pero también de dónde esta agua es producida por el territorio. Eso es muy importante, ¿no? Claro, esos pasos también implican que vas identificando en qué zona, por ejemplo, no vas a permitir que cazan, por ejemplo, o en qué zona vas a permitir que tal vez tu gente sí, pero gente de afuera no, o dónde se puede aprovechar madera y dónde dices, no, aquí no conviene porque aquí me va a perjudicar mi castaño o otros recursos. Entonces hay todo un trabajo, como decía, empieza con este autodiagnóstico, que es como una consulta previa, ¿no? Primero analizamos si realmente queremos trabajar, eso tendría que ser definido en consenso. Si queremos hacer este plan de gestión territorial y con qué visión. Queremos, a veces desde las ONGs o desde alguna institución del Estado, quieren imponer una visión de proteger todo, cuando más bien en la comunidad también hay interés en usar los recursos. Entonces es importante ese trabajo propio donde pueden decir ya, pues, ¿qué queremos lograr con ese territorio? No depende del proyecto del momento, depende de la gente, qué es lo que quiere y cómo se puede ir avanzando hacia eso, ¿no? Luego, diagnóstico como tal, uh, como decir, la información secundaria y primaria, que ambos son importantes, donde se incluyen muchas diferentes informaciones, ¿no? Un poco lo mismo que ya hemos descrito también en los textos con ustedes que salen justo de estos planes de vida o planes territoriales en muchos casos,
donde tenemos información sobre los aspectos sociales. ¿Quiénes somos los que vivimos en un territorio? ¿Cuál cultura? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos mayores, qué recursos tenemos? ¿Dónde están las zonas inundables? ¿Dónde están las zonas pedregosas? ¿Dónde están los bosques? ¿Dónde están otros tipos de vegetaciones? ¿Qué recursos tenemos en cada una de esas zonas? ¿Qué actividades económicas realizamos? Pues todo eso se va analizando y de ahí recién se lo coloca también en mapa, ¿no? Ese tipo de mapas parlantes, un mapa que te dice qué es lo que tenemos en todo el territorio. Entonces ese también se va dibujando, se va indicando y dependiendo un poquito también el enfoque, ¿no? No siempre se trabaja una gestión territorial completo. También hemos hecho, por ejemplo, esa misma herramienta para la gestión de riesgos de incendios, donde uno identifica de dónde viene el fuego y dónde están nuestros cultivos, dónde están los riesgos, dónde están nuestros recursos naturales, y para planificar, por ejemplo, una faja de seguridad desde la carretera hasta Curichi para que aseguramos que allá podemos contrafoguear, podemos frenar el incendio. Son herramientas que también sirven para ese tipo de planificación más específica o para dividir también el acceso. Esta parte del Castañal es mío, esta parte del Castañal es tuyo, o este monte de Cusi lo pueden utilizar cualquiera, pero esta parte de bosque la vamos a manejar con un plan de manejo para madera. Y así sucesivamente, ¿no? La gestión de cuencas, que decía también que es importante. Y de ahí también se evalúa qué tenemos y qué problemas hay, ¿no? Por ejemplo, los conflictos de quién puede sacar la castaña. Aquí en la región es típico que se andan peleando y pegándose y donde ya hay más tiempo, ya cada árbol tiene su dueño a la vez, ¿no? Cada uno sabe qué árboles puede aprovechar él y qué árboles no. Pero no es siempre igual. En los pueblos de ceja, por ejemplo, ahí es el primerito que llega, incluso cuando te descuidas de tu bolsa de almendra y al otro de ceja viene y te lo lleva nomás, ¿no? En ese pueblo, ese es un poco más la norma y ya pues dejan a sus niños cuidando por lo menos para evitar que alguien se lo lleve. Y entonces tiene otras prácticas que se ve. Entonces, eso también tiene que estar allá, donde se identifican los problemas, donde se identifican también las normas locales de uso, donde se evalúa también los riesgos, ¿no? Y hablé un poco de incendios, hablé de inundaciones, pero hay otros riesgos de las dragas del río que están desbarrancando el río y que ponen problema, en riesgo un sistema agroforestal que tiene la comunidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Los piratas de la madera que vienen de otra comunidad, las vacas del ganadero vecino que entra y que comen los huertos frutales, ¿no? Hay tantos diferentes riesgos que se puede tomar en cuenta ya. Hablamos de riesgos naturales y antrópicos, ¿no? Antrópicos es provocados por los seres humanos, ¿no? Y también, obviamente, hay que analizar ya qué es lo bueno también, qué potencialidades tenemos. Aquí tenemos un pauro con un agua lindísimo y lo podríamos vender como agua mineral, dicen algunos. Otros dicen, pucha, aquí podríamos generar una buena oportunidad de turismo porque hay mucha fauna y hay gente que quiere ver eso. O aquí tenemos una pampa que es apto para la ganadería. Entonces, lo único que tenemos que asegurar agua y ya, digamos, ¿no? Entonces, esos tipos de planes salen en esos debates participativos, en ese trabajo conjunto, donde cada uno identifica y discuta y donde en teoría se debería contemplar también las visiones de todos, ¿no? Las familias antiguas, las familias que tal vez recién se asentaron, los jóvenes, las mujeres, los ancianos, todos deberían poder aportar y ahí ya, cuando tenemos más claridad qué tenemos y qué queremos hacer, ya podemos también profundizar cómo vamos a dar estas normas para esto, ¿no? Ya como decir, quién tiene acceso a la castaña, qué castaña se puede cosechar. Ese está normado casi siempre aquí en el norte en los estatutos o por lo menos en los reglamentos. El palmito que ya es prohibido en casi todas las comunidades aquí en Riberalta, por ejemplo, porque quieren aprovechar ya las frutas. Son reglas que ponen, muchas veces donde la ABT, por ejemplo, oficialmente deberían poner eso ya, pero no está funcionando, entonces ya
son las comunidades con sus propias reglas que logran imponer esta a partir de sus usos y costumbres también, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto y cómo se castiga? Incluso puede estar ahí escrito. Entonces, ¿cómo sacamos de los recursos naturales? Pero también sobre otros aspectos importantes. Cómo se va a tomar las decisiones que tienen que ver mucho con las elecciones también, que está mucho escrito en los estatutos también, ¿no? Cómo elegimos el directorio, cómo vamos a avanzar con esas elecciones, si hay paridad y alternancia de género, todos esos aspectos que figuran allá, ¿no? Si se tiene su policía comunal, incluso que evite que gente de afuera se meten en las elecciones, o cuando alguien comete una traición a la comunidad que lo expulsan. Es todo un montón de cosas que pueden estar allá y que son las normas que al final van, ¿no? En los territorios, que es la justicia comunitaria que tan distorsionado muchas veces en los medios de comunicación y mucha gente que hablan de esto, pero cuando vemos que la mayoría de los municipios de Bolivia no hay ni fiscales ni policía que realmente atienden, sobre todo en esos territorios indígenas, las verdaderas reglas son justo estas, que es la principal manera como se solucionan los problemas en el área rural de Bolivia, ¿no? Entonces, importante entenderle y también importante entender su importancia de todo esto para la gestión del territorio, la gestión de los recursos naturales, ¿no? Entonces, si todo eso se logra consensuar y se logra poner en papel, adquiere también mayor valor dentro del pluralismo legal que está vigente en Bolivia, aunque no se está realmente aplicando como debería. En realidad, eso debería tener la misma validez que las normas formales del gobierno, ¿no? Pero ya, al momento que se consensúa toda esa planificación en las comunidades, ya tienes una herramienta para tu planificación. Tienes tu CISPIA, como tenemos a nivel nacional un plan de desarrollo económico social, tenemos los planes sectoriales, tenemos los planes territoriales de los municipios, las gobernaciones, y en base a eso hacemos nuestra planificación. En teoría, este plan también debería ser tu base de planificación, ¿no? Ya sea como plan de vida, ya sea como gestión territorial, que es más amplio, más profundo y más con ese enfoque territorial. Pero en lo ideal este te permite realmente decir, ahí queremos llegar como pueblo, como población de este territorio, y a partir de este planificamos y estas actividades son prioridad. Nos organizamos, nos asignamos responsabilidades y plazos y a trabajar, digamos, ¿no? Entonces esa es la idea con todo esto y una vez que estemos ejecutando, también tenemos entonces con el plan una herramienta para ver si fulano de tal cumplió con lo que hemos acordado y si alguien está fallando a los acuerdos, si alguien está traicionando a la planificación oficial de la comunidad para jalar la oreja a los dirigentes y también a las bases, a todos que trabajen, y con eso se puede hasta cobrar, ¿no? Rendir las cuentas de cómo estamos avanzando. Pues en teoría, ese es como debería funcionar y cada vez hay más territorios que efectivamente funcionan de esa manera, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ventaja de este? Por un lado, es que, digamos, planificas bien, más estratégica, más organizado, más democrático, entonces es más fácil lograr tus resultados, más eficiente vas a trabajar si haces una buena planificación. Entonces, este incide en que tenés un mejor vivir bien, un mejor desarrollo. Pero creo que más importante, si vemos con esas estrategias de vida que hablaba, es que hay esta parte donde habla también de tu marco institucional, de tu toma de decisiones, tener una estrategia que permita incidir a partir de todos esos logros también en renovar tu contexto, de mejorar tu propio contexto. Y ahí es muy importante que cuando tienes tu plan territorial, si tienes un plan que es reconocido por el gobierno, también se vuelve mucho más fácil de coordinar tu plan con
las normas, los sistemas de planificación del Estado. Si tú tienes todo un documento escrito de qué quieres lograr, y eso decía la compañera de Mojos, nuestro plan de vida ha sido base para el PTRI municipal. Entonces, esto es clave. Todo el trabajo que se ha hecho está disponible para que el gobierno local pueda tomarla en cuenta y planificar el desarrollo de la región en base de algo que nace de las bases, no en base del criterio de un solo alcalde o un grupito de poder, ¿no? Entonces, esta coordinación, esta incidencia con las instituciones públicas, pero también otras instituciones privadas, una ONG, en teoría también se debería pedir, trabajan en el marco de mi plan de vida, en el marco de mi plan de gestión territorial, porque eso es lo que queremos lograr. Y si como institución estás de acuerdo en apoyarnos a lograr esto, bienvenido. Si quieres ir por otro lado, no nos conviene mucho que estés aquí, digamos, ¿no? Entonces esas son las formas como se puede planificar también la coordinación con empresas madereras, con mineras, ¿no? Que tendrían que enmarcarse también en esta planificación. Entonces esa es lo ideal. Y la base para el debate que quería arrancar, es decir, qué avances y problemas hay en sus territorios, ¿no? Cuando hablamos de gestión territorial, ¿qué han hecho en los territorios de cada uno de ustedes? ¿Cómo lo vienen trabajando? Y sobre todo también, ¿qué funciona y qué no funciona, ¿no? Ya, entonces con esto, por favor, ya termina mi presentación y quería preguntar a ustedes su retroalimentación, ¿no? Arrancar el debate con esta pregunta. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Cómo funciona la gestión territorial allá? Si creen que tal vez hablé algo equivocado. Esta pregunta, por ejemplo, si los planes de vida incorporan una visión territorial o es mucho más buscando proyectitos nomás y ya. ¿Alguien puede responder eso? René. Hola, Buenas noches, René. eh, creo que es esto un plan de gestión territorial a nivel general, ¿no? A nivel macro. Y yo quisiera consultar cómo sería el modelo de gestión territorial indígena, donde esté consolidado los territorios indígenas, ¿no? Entonces, eso, eso se, esa consulta es desde el momento cuando se consolide el territorio indígena, no importa que sea una extensión territorial grande o chiquito, con varios habitantes o con pocos habitantes. Obviamente, cuando hay con hartos habitantes, donde llegue al 4.000 habitantes, podríamos ir por vía autonomía indígena para consolidar el modelo del territorio indígena, pero en cuando no llegamos a esos alcances, ¿cómo podríamos ejercer este modelo del territorio, este modelo de plan gestión territorial indígena en sí? Entonces, eso sería mi consulta. Pero yo creo que la gestión territorial, lo que yo expliqué, esta forma de trabajo, ese se puede hacer en cualquier territorio en realidad, ¿no? Ahora, la herramienta que ya el Estado reconoce, varía un poquito, porque hay, por ejemplo, también los planes de gestión de tierra y de bosques y tierra, gestión integral de bosques y tierra, que son más a nivel comunal. Una sola comunidad puede decir, en mi territorio tengo este, y este mayormente incorpora una visión más de aprovechamiento de los recursos también, ¿no? Decir, ya esta parte es para aprovechar mi madera, esta parte para aprovechar mi castaña, por lo menos así en el norte siempre. Y esta parte es mi área de uso múltiple, donde hago mi chaco, donde
dónde está mi escuela, dónde están mis otras actividades, ¿no? Pero esta planificación del territorio, igual la gestión territorial indígena era lo que se manejaba en los años 90 ya, ¿no? Y creo que en Lomería, por ejemplo, han trabajado con eso también. Y también en la zona de Mojos creo que fue también un avance en esa dirección. Y poco a poco lo van adaptando, van simplificando algunas cosas, van adaptando normas del mismo estado, exigiendo otros aspectos a veces. Pero al final se mantiene más o menos esta misma estructura de trabajo donde empieza con un diagnóstico, donde haces tu mapa, donde defines tus normas y a partir de eso también tu planificación y tu coordinación con el Estado, ¿no? Con las herramientas, voy a facilitarles en el WhatsApp el manual que mencionaba de CIPCA Santa Cruz, que es más dirigida a la chiquitanía, pero como decía, en realidad aplica en diferentes partes. Y hay otro que con la ABT sobre los planes de gestión integral de bosques y tierra, que es, como decía, más a nivel comunal y más con este enfoque de aprovechamiento de recursos forestales principalmente. Que es otro manual, pero vas a ver que sigue casi la misma estructura de trabajo y es igual, le puede facilitar para que tengan ambas herramientas como para ver cómo poder trabajar, ¿no? Pero lo que quería preguntar también de ustedes, ¿quiénes tienen experiencia con gestión territorial? ¿Quiénes tienen un plan de gestión territorial en su territorio? ¿Alguien puede responder esto para que nos compartan un poquito cómo trabajan? En esa parte nosotros habíamos trabajado, ¿no? Entonces, el modelo de gestión territorial indígena y habíamos analizado los pisos psicológicos, los proyectos personales y familiares y a nivel del AIDO en sí, en los tres niveles. Y también tenemos a nivel del marca y del suyo, de cómo nosotros visionamos nuestro pueblo, ¿no? Entonces, hay planificación estratégica de manera personal, de manera familiar también del AIDU y de esta manera habíamos trabajado En su y tenemos, territorio, ustedes tienen solo áreas familiares y en su conjunto se hace un territorio comunal, o hay también un espacio que es de la comunidad en su conjunta que manejan de forma comunal. uh, no hay eso, ¿no? Entonces Ya. son familiares, son personales y todos ellos componen un AIDU, ¿no? Entonces es Ya. de esa forma. Creo que en el interior muchas veces es así, ¿no? Como los territorios son más pequeños, hay una mayor densidad poblacional. Para darle ejemplo, aquí, por ejemplo, una sola comunidad puede tener 80,000 hectáreas aquí en el norte, donde el área de uso múltiple son las viviendas y los chacos solo ocupan 1,000 hectáreas, digamos, 2,000 hectáreas. Y el resto tienes 80,000 hectáreas allá de un enorme bosque donde solo entran para sacar castaña o donde pueden hacer un plan de manejo con una empresa maderera. Entonces, para eso muchas veces necesita muchas más normas, como es de uso común. En tu propio territorio nadie toca nada mientras que vos no le das permiso, digamos, ¿no? Ese es lo tuyo. Pero cuando tienes un área que es de todos, ya pues cómo se puede sacar, porque no es justo que alguien saque toda la madera y le venda a la empresa maderera y solo ellos se aproveche, solo ellos se beneficia. Un ratito, estoy cerrando una puerta que están pasando motos aquí, entrando. Um, lo, que, lo que sí es esa experiencia, ¿no? Entonces también tal vez alguien más bien de tierras bajas que puede explicar también su experiencia, qué herramientas tienen, ¿no? Allá René habla de pisos ecológicos, de una planificación que tal vez no involucre tanto de pensar cómo manejar esos recursos naturales, porque es mucho más su producción agrícola y pecuaria que es muy importante allá, mientras que cuando tienes tus recursos forestales o los recursos naturales de recolección, la figura obviamente es distinto, ¿no? Entonces, esto sería interesante escuchar a otra persona um,
no sé, los compañeros de Mojos tenían algunas interesantes experiencias, yo creo. Es una pena que no veo a Adam, pero yo sí tal vez también allá en el TIPNIS tienen también muy lindas experiencias donde ya varía un poquito también la gestión, me imagino, ¿no? Yo sí como que están también en una área que a la vez es área de manejo integral o de área protegida. Entonces ahí la planificación territorial es junto con el CERNAP también, es, ¿no? Entonces ya son otras las herramientas, ¿no? Entonces tal vez nos puedes contar un poco sobre eso igual. Aló, licenciado. Buenas noches. Oh, licenciado, buenas noches a los compañeros. Sí, licenciado, la verdad que es muy lindo, la verdad, ¿no? Cada clase agradable, poder empezar a entender y conocer las realidades de cada lugar, ¿no? Y de cada compañero, su conocimiento. Bueno, mire lo que yo puedo dar a conocer, la cómo luego de esa marcha, siempre hago alusión a ello, 1990, se consiguieron 4 territorios indígenas en nuestra zona amazónica, ¿no? Luego vinieron otros territorios y en la zona también de nuestros hermanos andinos también hubieron o hay territorios indígenas igual allá. Entonces fue algo que hizo una nueva realidad en este país llamado Bolivia. Y a partir de ahí, en nuestra región, básicamente ya eh, se hizo una especie de ya de entrar en una planificación estratégica. Se hizo un seminario en nuestra capital que se llama Puerto San Lorenzo, justo de ahí la comunidad donde vengo. Y a partir de ahí, licenciado, vinieron, se hizo un plan preliminar de manejo, que esa fue prácticamente, le voy a decir, eh, ese plan fue lo que hizo todo lo demás hasta el día de hoy, ¿no? Fue la madre, digamos, de esa planificación hasta el día de hoy. Cuando hablamos de estos planes que usted indica, eh, allá en la región no se entró, licenciado, a ese sistema, o llamado así como se lo conoce, ¿no? Los planes territoriales indígenas. Básicamente se ha trabajado, se llegó a una época donde, como es área protegida y territorio indígena, una doble categoría, entonces se concertó con el Estado boliviano un convenio de coadministración del área protegida. Y entonces había una responsabilidad compartida, pero en un tiempo, eh, bueno, pues todo cambió, licenciado y estimados compañeros, cuando las reglas del juego alguien lo impone ya, ¿no? En este caso el Estado, y nos relegó a nosotros, las comunidades, las autoridades, nuestras organizaciones, nos echó a un lado, ¿no? Pero nosotros seguimos manteniendo esas planificaciones en las reuniones comunales, en los encuentros de corregidores que se llamaban en esos tiempos, eh, y que siempre se hace. Entonces es ahí donde siempre mantenemos esas planificaciones, se llegan a unos acuerdos intercomunales o con todas las comunidades también, o en zonas estratégicas como se los llama, y eso ha sido lo que a nosotros nos ha mantenido firme en decir, este sector se lo respeta porque se lo respeta, y todos quedamos en acuerdo, ¿no? Porque así se lo podemos decir que el día de mañana, cuando ya nosotros no estemos, sí nuestros hijos van a poder aprovechar también. Entonces, licenciado, esas líneas son las que se ha tenido allá en la región. Y hoy por hoy, en esta cuestión de planificación, vino este gobierno bastante largo, de los de 14 años, cambiaron las reglas, licenciado, ¿no? Cambiaron las reglas, entró esa fuerza, eso decir, esto se hace o se hace, ¿no? Y nos hizo variar mucho, pero seguimos luchando, licenciado. Estamos ahí, que
aprendiendo de esto que en las otras regiones, en los otros territorios, como dicen los compañeros, muy bien, y yo lo felicito, licenciado. Y también a usted, licenciado, que nos está impartiendo conocimiento. Entonces, bueno, eso puedo dar a conocer a todos. Gracias, licenciado. Ya, gracias a ti, yo sí, es interesante. No, mira, los contextos son diferentes, ¿no? René que cuenta que no manejan tanto un territorio grande comunal, entonces es mucho más el tema de pisos ecológicos y ya son territorios ya identificados, que es de quién, así lo entiendo. Entonces, la gestión territorial no se enfoca tanto en esas reglas de cómo vamos a tener acceso al bosque y a los quién tiene derecho a sacar madera y quién tiene derecho a sacar castaña, como tenemos aquí en el norte, incluso a nivel de las comunidades y en los territorios indígenas. Si hablamos de un TCO Chacobo, por ejemplo, estamos hablando de cerca de 500,000 de hectáreas, ¿no? Entonces es enorme para solo unos 2,000 personas que viven allá, 3,000 tal vez. Y entonces hay grandes espacios donde solo entran a veces, ellos todavía a veces tienen una vida nómada, donde van a veces a sacar peces ahí de las lagunas que se van secando a cierta época del año. Hay otras áreas donde ya sacan castaña, ya tienen también su propia asociación que trabaja con esto. Entonces son pues diferentes experiencias donde tienen también diferentes necesidades. Pero creo que en términos generales podemos ver, te pones de acuerdo orgánicamente qué es lo que quieres hacer con tu territorio, cómo ves el desarrollo, si quieren ya sea si en la zona andina quieren conseguir tractores y trabajar alguna parcela conjunta, por ejemplo, o si en el TCO Chacobo quieren hacer un plan de manejo para aprovechar de madera de forma conjunta. O también hay partes que quieren ser mucho más individualistas, ¿no? Muchas veces la castaña es más individual, por ejemplo, en muchas comunidades. Entonces, cada cosa, hay diferencias, pero también hay similitudes y al final la gestión, la planificación pasa por ese mismo paso de organizarse, de planificar el uso del territorio y de definir las normas y a partir de esto se hace su coordinación con el Estado, ¿no? Y en el caso de Yossi es bien interesante, es un caso especial donde el área indígena además es área protegida, donde no es el territorio, la organización indígena solita que planifica, que tiene que coordinar, por ejemplo, con CERNAP. Y ya estaba chequeando rapidito en internet que sí, el TIBNIS tiene, por ejemplo, un plan de manejo de esta área protegida, que es mucho más con un enfoque de cómo conservar los recursos naturales y seguro que hay allá normas bien claras de qué pueda aprovechar los pueblos indígenas que viven en ese territorio, quiénes tienen derecho a entrar, bajo qué condiciones se puede sacar madera y no. Y ya el Estado también juega un rol muy fuerte para que no se cometa ilegalidades, ¿no? Que sí o sí también en la planificación territorial en cualquier territorio tiene que hacer coincidir sus planes como comunidades, como pueblos, con las normas del Estado. No puedes decir, ya pues mi territorio yo lo quemo enterito porque me da las ganas. Ahí te vas a tener un montón de multas por quemas, ¿no? O porque saques la madera sin plan de manejo, tampoco va a ser permitido. Entonces son diferentes herramientas, ¿no? O sea, una planificación territorial, un PGTI o un plan así, tal vez yo si no lo tienen en su territorio, pero sí tienen un plan de manejo y en lo ideal hubiera sido trabajado con esos niveles de participación o se podría tratar de seguir mejorando, aunque la escucho un poco de él que en vez de aumentar la participación, lo que está pasando más bien es cada vez lo ralean más como pueblo indígena, ¿no? Esa es la percepción que yo entiendo que él tenga, ¿no? ¿Alguien más tal vez de Lomerío? ¿Alguien quiere contar un poco cómo ha sido? Porque son unos de los primeros que han empezado también el manejo forestal comunitario con también una gestión de bosques muy interesantes, ¿no? O tal vez Hugo quiere decir algo. Mire su micrófono alumbrando un rato. Aló, sí, muy buenas noches también a los compañeros. Acá en el este, en Oruro, en Tierras Altas, hay una gran preocupación
Primero preguntar y luego, a ver, comentar. Primero, ¿cuál sería la normativa, diremos, para hacer una gestión territorial indígena? Eso para encadenar, digamos, al Plan General de Desarrollo, también, por un lado. Por otro lado, yo, a ver, acá hemos visto en las TCOs, primero que diremos, hay un saneamiento del 96% de saneamiento, ya casi concluido. Eh, Solo quedaron, diremos, en temas en conflictos, pero viendo en realidad las TCOs acá en Oruro, hay 4 naciones originarias. Necesidad hace de que se haga un plan de gestión territorial indígena originario, porque hay dos prioridades principales. O sea, acá las potencialidades, primero es camélidos y el otro es el tema de quinoa, como potencialidad. ¿Y por qué diremos la gestión territorial indígena por este lado? Es que lado de Salinas, todo ese sector, Salinas, Quillacas, Pampullagas, Cebarullo, Chayapata, concretamente, ese es un lugar quinuero. Y se ha visto una gran avance, diremos, de la extensión agrícola, ¿no? En la siembra de quinoa, ¿no? Hubo una producción el año pasado hasta más allá de las 50.000 toneladas, ¿no? Sí, de producción de quinoa. Una parte entra, se queda en Bolivia y otra parte sale por el lado peruano. Entonces, eso tiene consecuencias. Esas consecuencias son la degradación de los suelos que existen, ¿no? Concretamente, a ver, así Salinas como un ejemplo, las llamas que existía allá ya no hay, o sea, se ve muy poco. Es muy raro ver, diríamos, las llamas allá ya, ¿no? Entonces, los suelos se están erosionando, ¿no? O sea, por el constante monocultivo de la quinoa. Entonces, eso hace una preocupación de que se haga un plan de uso de suelos, planes de ordenamiento predial, y de manera general, o sea, como son TCOs, ahí está la marca Salinas, entonces hay esa preocupación que existe. Por este otro lado, hacia el lado del occidente, colindancia con Chile, desde Curahuara de Carangas, colindante con La Paz, el sur de La Paz, hasta la frontera de Chile, que es Pisiga, todo ese sector es potencialmente en camélidos. Pero de que también existe un sobrepastoreo. La capacidad de carga animal, o sea, está, es preocupante, ¿no? O sea, y eso es que diremos que también ellos eh, están preocupados porque el forraje que existe para el ganado ya ha disminuido, ¿no? Ya ha crecido la tama de camélidos. Entonces también a estos se quiere hacer una gestión territorial indígena. Todo ese sector nosotros hemos priorizado, o yo lo he priorizado, diremos, en el trabajo para que se haga una gestión territorial, ¿no? O sea, entonces son dos lados, o sea, de que se está pensando realizar. En este sector no tenemos experiencia en gestión territorial. Sí se ha hablado, se ha comentado, pero no se ha hecho, ni siquiera a nivel de suyo, ni de marca, ni de AILU, peor de comunidad. Entonces, esa es la preocupación, la consulta también. Sí, sí, interesante porque efectivamente, o sea, yo conozco más aquí del norte y había escuchado también de Lomerío, de Tiflis, de Mojos y todas esas las experiencias de gestión territorial, pero ya me daba cuenta un poquito ahí investigando y todo, como que la verdad tampoco conozco honestamente ejemplos de la zona andina. Y esto explica un poco que su contexto es distinto, pero es interesantísimo lo que mencionas, que sí es necesario, ¿no? Justo este tema ambiental que estamos tocando en esta parte del diplomado, en este módulo, tema cambio climático, tema de degradación de los recursos naturales, hace falta una planificación más estratégica y esto obviamente implica también gestión territorial, ¿no? Y igual hay zonas mineras donde esta minería contamina el agua y que perjudica ya la agricultura o incluso la toma de agua para actividades domésticas más abajo. Entonces son cosas que cada vez se vuelven más importantes, ¿no? La guía de CIPE que yo mencioné es más enfocada para Chiquitaní, pero todo lo que enseña allá es muy adaptable a la Amazonía. Y no estoy 100% seguro, pero también me parece que va a ser muy útil igual para la zona andina,
porque como digo, son los mismos pasos de planificación, de coordinación, de hacer trabajos participativos, el hecho de hacer mapas parlantes, lluvias de ideas, esas herramientas participativas que plantean van a ser muy útiles. Igual allá, ¿no? Un poco lo que he presentado en mi presentación. Les voy a abrir un ratito otra vez la presentación, porque esta diapositiva aquí, a ver dónde está esta. Estas son las herramientas que mencionan en ese documento de CIPCA, que la verdad ya es de 2014, 2015, si no me equivoco, que mencionan diferentes herramientas de planificación territorial. Los últimos 4 todos son más enfocados, o esos 3 por lo menos en bosque, en recursos forestales casi, ¿no? Y plan de cuenca sí podría ser tal vez interesante para ustedes también, pero por lo menos un plan de ordenamiento predial puede ser muy útil. Ahorita en el Beni con el 9 Plus están también promoviendo otra vez, sobre todo los espacios ganaderos, también hacen sus propios planes de ordenamiento predial que dice ya pues aquí voy a tener mi ganado, esta parte voy a mantener como bosque, esta parte voy a sembrar también cultivos agrícolas y se define, digamos, ¿no? Y aquí incluso indica un precio, no sé si sigue actualizado, pero te sale nomás $1,500 a $3,000 para una área. Y este es casi más común por lo que yo sé en áreas privadas, ¿no? Como sector ganadero, por ejemplo, en el Beni. Pero sé que también varias comunidades han trabajado con este en el pasado. Y ahorita aquí en el norte están más de moda de planes de gestión integral de bosques y tierra, porque tienen un enfoque más amplio, justo enfocado en esos recursos naturales, cómo los vamos a aprovechar. Y haces en base de este casi como un plan general de manejo forestal, pero incorporando también otros recursos, la castaña, el azaí, el cacao, hasta la pesca y todo puedes meterla, ¿no? Entonces, a partir de eso construyes ya tus POAs, tus planes ante la ABT, que en su caso no es tan interesante, ¿no? Entonces, para ustedes tal vez un plan de ordenamiento predial puede ser interesante o más probable el plan de gestión integral del territorio comunal, o tal vez los mismos planes de vida, ¿no? Que no son tan territoriales, pero se podría incorporar, incluso no necesariamente formalizándolo directamente con el Estado, ¿no? Ese también hemos visto, por ejemplo, aquí en Riberalta, tenemos muchas comunidades que ya no tienen tantos recursos naturales, ya el acceso a la castaña ya está definida, ya han hecho planes de manejo con madera, también ya no hay mucho por qué hacer grandes planes territoriales bajo esta figura tan complejo, porque toma años antes que puedes aprobar un plan de gestión integral de bosques y tierra con la ABT muchas veces, ¿no? Es todo un trabajo de censos, de madera, de otros recursos, de POAs, de todas esas cosas. Y toma tiempo porque implica también una burocracia, implica también gastos que muchas veces requiere sí o sí alguna ONG o la gobernación de Pando, que en Pando también apoyó mucho eso. Pero también hay problemas que a veces para reducir costos se quita un poco la parte participativa y la gente le trabaja demasiado desde una oficina. Ya el técnico responsable de acompañar ya se pone a su computadora, dibujar sus mapitas. Incluso en Pando escuché un caso que alguien se acercó a la ABT, queremos también un plan de gestión integral de bosque y tierra, que ya había sido que en esta comunidad ya estaba aprobado. El mismo ejecutivo, el mismo dirigente de la comunidad no sabía que ya habían hecho, del trabajito que habían hecho con la gobernación, era este plan que sonaba tan interesante. Entonces, eso también son realidades que hay que tomar en cuenta. Y lo ideal es acercarse un poco a las instituciones en su región, como cómo trabajan, ¿no? Allá me imagino que no hay mucha ABT. Pero tal vez con el municipio, aquí en el norte también hay municipios que han empezado a apoyar, Riberalta, Guayaramerín, están trabajando con esos planes de gestión integral de bosques y tierra, porque es muy interesante también por el mismo municipio de poder apoyar con el desarrollo productivo del municipio, ¿no? Entonces, mucho depende también de esta voluntad de asesoramiento, de acompañamiento, pero como decía, este manual de CIPCA sobre todo es bastante didáctico, bastante
enfocado para que uno pueda hacer esos pasos, entender por qué son esos pasos. También el manualcito del ABT sigue más o menos un mismo enfoque dirigida a los mismos actores en las comunidades para que puedan ver cómo pueden trabajar, ¿no? Entonces, esos manuales los voy a compartir. También tengo alguna información de WCS, de Wildlife Conservation Society, que incluso menciona también algún caso andino. Entonces, es más resumido como folletería, demostrar cómo se viene trabajando, pero igual posiblemente te da algunas pautas, ¿ya? Entonces eso con gusto lo compartiré con ustedes y lastimosamente no te puedo dar la receta. Esa es la herramienta que tiene que seguir, que también a mí me falta un poquito de conocimiento y sobre todo de estar actualizado. Y pero con este contexto andino no te puedo dar con garantía. Pero esta figura ojalá que te ayude algo. Um, si ya se anima alguien de... Sí, ¿Quién más decía una una consultita pregunta? más, Diga. una pregunta más. Yo le consultaba la normativa, o sea, a ver, para que esto sea, para hacer que la gestión territorial indígena se necesita recursos. Y para que esto sea reconocido necesitamos una normativa. ¿Conoce Ujú. alguna normativa para que podamos realizarlo esto y sea, diremos, factible con los recursos económicos del Estado? Sí, por eso yo decía, esa figura que te mostraba ahorita son las herramientas oficiales del Estado y para cada una hay un reglamento, digamos, ¿no? Para los POP hay un reglamento, para los PGIP tiene un reglamento. Hay muchos que son más bien las normas de la ABT, ¿no? Cómo haces un PGIP, un plan de manejo, todo esto son normas de la ABT que en su caso no aplica mucho. Pero los planes de gestión comunal que también mencionaba y los POP son también más para predios, tema de planificación, de alinearse con los plus también. En su zona sabe que si hay un plan de uso de suelo, porque parece que son más Santa Cruz, Beni y Pando que tienen, o ustedes también en Oruro tienen plan de uso de suelo. Acá en Oruro sí se ha considerado en los PDTs, pero sin embargo no lo han realizado, ¿no? O sea, son raros, o sea, los PDTs de los 35 municipios que tenemos han debido realizarlo un 5%, el resto no lo ha realizado. Y si lo ha hecho también ha sido de escritorio, no ha ido, diremos, no ha bajado al terreno, ¿no? O sea, han hecho Ya. muestreo y ya, pero no lo han hecho así seriamente. Aquí en este lado del altiplano, la ABT no tiene Oh. incidencia, no hay nada, no hay presencia del ABT, para nada, Sí, no, me imagino, como absolutamente. no hay mucho bosque, ¿para qué, digamos? ¿No? Por eso estoy un poco perdido ahí, como qué serían las herramientas, pero POP me parece que es una normativa más nacional de planificar el uso de tu predio, ¿no? Y eso puede aplicar en una comunidad o incluso en AILU también, me imagino. Pero si no se aplica, tal vez tienen otra herramienta más común, ya que yo no conozco, ese es un poco mi miedo, pero te lo voy a investigar un poco más, ya voy a tratar de buscar más información. Es interesante, la verdad, en su herramienta, su trabajo práctico, como tú mismo decías, ¿no? Como una herramienta de planificación en la región, usar alguna herramienta de planificación territorial y vamos a tratar de ayudarte en identificar cuál sería, como esa sería parte de tus recomendaciones. Al final, ya no, esa sería la herramienta más adecuada. Um, y pop estoy pensando que podría ser el más indicado, pero mucha, ya voy a tener vergüenza de subir esta a YouTube que no tengo la respuesta. Vamos a seguir coordinando. Ya, como no conozco mucho la zona andina, pero tengo contactos que tal vez me puedan ayudar con esto, ¿ya? Y me comprometo de tratar también en la retroalimentación de su trabajo práctico, de buscar y también buscar alguna herramienta y como tú dices, la normativa también, ¿no? Porque para POP hay un reglamento, por ejemplo, el reglamento para Beni recién se ha adaptado también. Tenemos un nuevo plus, un nuevo plan de uso de suelo y dentro de eso también un reglamento para esos planes de ordenamiento predial, pero es mucho con una visión que los benianos querían ya tener permiso de tumbar más bosque, de quemar más fácil y de meter más ganado y meter más agricultura mecanizada, sobre todo los grandes empresarios. Entonces ya aprobaron un nuevo plan de uso de suelo y ahorita también su reglamento para los POP y ya están aprobando también ahí para que
ya pues una vez aprobado tu POP, ya como empresario dice, ya pues yo indiqué que iba a tumbar todo esto, enmarcado en cuál es su derecho de uso de suelo, qué actividades son permitidas aquí. Entonces, adelante van a decir, y con esas reglas ya están empezando a tumbar a gran cantidad, ¿no? También esos son más capos, ¿no? Esos que quieren destruir y que quieren acabar rápido, esos encuentran rapiditamente las herramientas adecuadas y siguen avanzando, porque además tienen platita, ¿no? Mientras que para conservar no hay plata. Este es lastimosamente parte de la realidad. Más bien, me gustaría todavía escuchar un poco más de ustedes, pero si no, también tengo algunas diapositivas sobre este plus para que conozcan eso también, ¿no? El plan de uso de suelo, que es el caso veniano, pero puede ser interesante para entender también, ¿no? Aquí alguna compañera de Mojos ya ha dicho que este plan de uso de suelo le preocupa. Entonces aquí también un poco mostrar justo lo que yo cuento, como que están buscando más bien permitir deforestar e incluso atropellar un poco los territorios indígenas. Esta es mi percepción y le puedo explicar un poco el por qué también, ¿no? Con estas diapositivas. Pero me gustaría todavía escuchar más bien un caso donde sí están, ya ustedes todavía, como Hugo, está todavía pensando cómo hacer la gestión territorial, pero creo que son varios de ustedes que ya tienen experiencia, ¿no? En Lomerío, en Mojos. Está Usapi también ahí, ella tal vez parece que conoce bien, ¿no? Su territorio y cómo vienen trabajando, o José Chubet tal vez. ¿Quién se anima un ratito todavía a aportar algo? Tan tímidos. Ahí está. Estaba comiendo mis tomates. Otra, ya se acabó la sandía. Sí, sí, ya. Bueno, en el caso de Ipaguazú, de la TSO donde estoy, pues se trabajó un plan de gestión territorial hace 5 años recién, ¿no? Porque tampoco es que se ha terminado de consolidar toda la demanda de la TCO. Ahí todavía sigue en proceso. Entonces, algo que se marcaba mucho era, porque en Ipaguazú, por ejemplo, hay también comunidades campesinas, hay comunidades mixtas y hay comunidades netamente guaraní. Entonces, el uso del espacio colectivo, o sea, las familias pueden tomar la cantidad de hectáreas que necesiten para cultivar, ¿no? El caso de las familias guaraní, por ejemplo, son pues pequeñas hectáreas, 5 hectáreas, 6. Algunas ya no siembran mucho, solo siembran para consumo familiar. Y la mayor parte de los espacios que se han consolidado están lejos de la misma comunidad o de las mismas casas. Entonces es nomás complicado cultivar porque implica traslados en movilidad, implica más inversión, pues no para la familia. Entonces los que más aprovechan los espacios son las comunidades campesinas. Y también hay algunas haciendas, ¿no? En algunas comunidades, haciendas propietarias. Entonces, uno de los recursos que se está manejando de forma colectiva, además del espacio territorial, porque no se puede vender ni alquilar, es el aprovechamiento forestal. Entonces, hay un proyecto que se ha iniciado en la Capitanía de Ipaguazú, pues para poder aprovechar los recursos maderables, claro, respetando, por ejemplo, árboles que están como ya extinguiéndose en el territorio, como el cuchi, por ejemplo, ¿no? El soto. Entonces, se hacen como evaluaciones, hay estudiantes guaraníes estudiando ingeniería forestal, hay algunos profesionales guaraníes también,
y se hace como un análisis, una evaluación de los árboles que hay, qué cantidad se está sacando, y que sea de forma legal, ¿no? En base a las normativas que hay sobre el manejo integral de bosque. Entonces, con esa experiencia se está ahora intentando generar proyectos más colectivos y de manejo, generalmente, específicamente desde manejo forestal. Y otras de las experiencias que yo conozco en territorio guaraní también es el caso de Yambihuazu, que es parte de la TCO de la Capitanía Macharetí. Entonces, en el caso de Yambihuazu, por ejemplo, son 15 comunidades y es como un espacio de todo el territorio que, como usted dijo, aquí todavía en el Chaco hay nomás grandes hectáreas de TCO, y pues están alejadas de comunidades. Yambihuazu está en la frontera con Paraguay. Entonces, las comunidades de diferentes áreas de la TCO se han organizado, son 15, entiendo, las que pues han hecho el ocupamiento de ese espacio para ganadería comunitaria. Ya que según los estudios que se han hecho, ahí ha apoyado bastante CIPCA, dan para manejo ganadero, ¿no? No a gran escala, con aprovechamiento de los bosques o de la vegetación que hay ahí para el ganado. Entonces, ahí han trabajado en infraestructura, en manejos de pozos de agua, porque es un lugar seco, seco, seco. Y entiendo que ya desde el 2009 que han establecido, han creado un centro ganadero, ¿no? Yambihuazu, entre estas comunidades. Entonces, la gente ha visto una posibilidad en este proyecto, por ejemplo, de vender ganado. Creo que venden como unas 100 cabezas al año, de hacer aprovechamiento de derivados como el queso, el manejo que hacen, ¿no? Entonces, es uno de los ejemplos más interesantes para otros territorios guaraní, para que puedan implementar también en otros territorios. Entonces, esto no solamente da fuentes de empleo a jóvenes, que son los que mayormente porque se trasladan desde las comunidades kilómetros y kilómetros para llegar hasta Yambihuazu. También a mujeres, ¿no? Entonces, se ocupa el espacio territorial con el ganado, así como hacían antes los grandes ganaderos, que ha sido así como se les ha quitado extensiones a las comunidades guaraníes, pues en esos tiempos, ¿no? Son las dos que conozco, que yo les puedo compartir, ¿no? Entonces, dentro del plan de gestión territorial de la TCO de Macharetí y de otras TCO también, se lo ve como un instrumento para planificar y hacer uso de todo el espacio del territorio, ¿no? Mediante, en el caso de Macharetí, la ganadería esencialmente de criolla, ¿no? Ganado criollo, porque el ganado criollo está apto para ese tipo de clima que es seco, para consumir también ese tipo de vegetación. Entonces, la planificación de la gestión territorial es clave, pues, para ocupar de forma oportuna todos los espacios de la TCO. Porque en otros casos, como en Tacomora, por ejemplo, hay espacios a los que no se les ha dado atención, no sé, porque entiendo que todavía no tienen un plan completo, y ya de pronto se han topado con asentamientos ilegales, ¿no? Y ahorita están en problemas, en conflictos con ese tema, y también recortes, ¿no? De parte del mismo INRA. Perfecto, Sapi, muy, muy interesante. Es que
Porque realmente los contextos son tan distintos, ¿no? Como yo vi efectivamente un mapa de Tecobamora el otro día cuando estábamos justo en esa la Acción Popular y me sorprendió que casi todo ese territorio, sí, creo que fue allá, que donde realmente todo estaba ahí ocupado por menonitas y otros empresarios y a duras penas tienen sus manchitas donde las comunidades están encerradas entre cultivos, ¿no? Y ya sin recursos, sin opciones. Y más bien cuando hablas de Niamihuazu, es interesante porque sigue un poquito la misma estrategia que han seguido los compañeros de TIPNIS, donde la han asignado como área protegida. Pero en el caso de TIPNIS es una área protegida nacional y también territorio indígena. En el caso de Niamihuazu es una área protegida comunitaria, ¿no? Pero le han asignado también algún nivel de protección que honestamente no les ayudó mucho porque igual se quemó casi todo, ¿no? Entonces eso también tiene que ver mucho con esas presiones de afuera, con esos problemas ambientales, con esos conflictos con otros actores. Entonces, cada uno diseña sus estrategias, ya sea como TCO, ya sea como un territorio, como un AILU, ya sea como un PEJIP. Otra herramienta que me parece interesante son las áreas naturales de manejo integrado, que también ya hay algunas experiencias en Norte de La Paz, en Pando. Entiendo que también hay varios en Santa Cruz, en el este del Beni. Que es otra herramienta, no es un área protegida como tal, no te impone, digamos, las mismas restricciones de uso como que a veces en un área protegida, pero sí tienes un plan de cómo manejar tus recursos desde un enfoque bastante ambiental, ¿no? De conservación, pero también de uso sostenible. Y es muchas veces más compatible, digamos, con esta vida de los indígenas que una área netamente protegida, que es mucho más una visión ambientalista impuesta desde afuera, ¿no? Entonces, estos ANMIs, que lo llaman, también es una herramienta interesante y tal vez todavía nos queda un tiempito mañana que puedo tratar de mostrar alguna experiencia de eso también. Hay algunas experiencias, no me acordé de analizar algo sobre eso. Ya son y 9:15. Yo me gustaría presentar también un poco este tema del plus como otro aspecto de la planificación territorial, que es más a nivel departamental con este ejemplo del caso del Beni, ¿no? Entonces voy a compartir otra pantalla y después tenemos todavía unos últimos minutitos para cerrar ya esta presentación. A ver, aquí. A ver, ¿por qué no fue a la diapositiva que yo quería? Ya, igual lo muevo. Así, un análisis crítica del plus. Ese es el plus para que lo conozcan, el plan de uso de suelos del Beni recién aprobado, que es también un mapa donde podemos ver diferentes colores representando diferentes tipos de uso de tierra. Lo amarillo, por ejemplo, son tierras de uso agropecuaria extensiva, principalmente destinado al tema de ganadería, pero también en muchas de esas áreas ahora se permite también la agricultura mecanizada, ¿no? Entonces, cada color representa una categoría de uso de tierra y cada categoría tiene sus propias reglas de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Por ejemplo, hay también áreas protegidas que se sobreponen en realidad de esto, pero también áreas de uso restringido alrededor de los ríos, donde son como servidumbres ecológicos. En verde son áreas forestales, que la idea es que su uso mayor es forestal, entonces deberían también darle un uso forestal y no permitan tumbarla para hacer la ganadería, tumbarla para meter la agricultura, mientras que en los amarillos sí. Entonces, este fue un plan recién adaptado. En la anterior había mucho menos tierra apto para agricultura y la ganadería también con otras restricciones que ahorita. Y lo que quería mostrarles también es que, ¿dónde está? Aquí esta figura, que directamente generó una serie de críticas, ¿no?
el pueblo Movima se expresó, Bocinap aquí en el norte también, había incluso la CONADE, ¿no? que era un poco político, pero también una observación ahí. Yo también hice mis críticas. Igual el tema del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, que también dice, no, pues este plan de uso de suelo no sirve, hay que derogarlo. Entonces había muchas críticas y la pregunta es siempre, ¿por qué? Y la primera crítica es que nadie lo conocía, no entendían de dónde fue aprobado. Cuando había una ley departamental previa a eso que decía, tiene que ser de carácter participativa, el proceso de actualización del plan, de definir qué tipo de uso se le puede dar, tendría que ser con los productores, con las familias, con la población de Beni mismo. Entonces ahí hay una contradicción que incluso una ilegalidad, porque lo otro es una ley que deberían aplicar, ¿no? Pero por otro lado también el documento es muy breve, muy sencilla, no transparente. ¿Cómo se ha diseñado eso? ¿En base de qué han dicho que ahorita las tierras son aptas para la agricultura cuando en el anterior plus no era? ¿Qué estaba mal en el anterior plus que ahorita queremos otro? No lo dice en realidad, no dice dónde sacaron las muestras de suelo, dónde lo midieron, qué resultados dio. No entienden bien qué es bosque, porque hay definiciones, contradicciones, dice, contradictorias. Por un lado dice el desmonte es cuando tumbas bosque y por otro lado hablan de desmontar las pampas y pampa no es bosque, pero ¿cómo vas a desmontar eso, digamos? Entonces monte es más bien un término más amplio entonces, ¿no? Entonces ese tipo de críticas, de inconsistencias que hay, que dicen necesitamos por lo menos 11 diferentes cualidades de tierra y después aplican 8 nomás. Y lo que yo mismo cuestiono mucho, si tenemos todo un sistema de planificación integral del Estado, con un plan de desarrollo económico social que dice todo esto queremos lograr, tenemos un PTDI del Beni, el plan territorial, entonces en lo ideal nuestro plus se enmarca en eso y apunta a lo mismo. Ya ustedes van a entender que por eso hacemos toda esa planificación. Y como el PTDI ya contempla nuestros aspectos sociales, culturales, económicos, ambientales, un poco de todo, entonces tienes un norte bien definido. No puedes hacer un plus completamente aislado que va por otro lado, ¿no? Lo mismo decir, más bien a las ONGs exigen que se marquen en el PTDI para que después la misma gobernación no se enmarque en su propio PTDI. Entonces no tiene sentido, ¿no? No menciona ni la agenda patriótica, ni el plan de desarrollo económico y social, y mucho menos, por ejemplo, los planes de vida de los indígenas o los planes de manejo de las áreas protegidas. El tema de los sitios Ramsar que mencioné en otro evento, otra charla, otra presentación, donde decía que son esas humedales tan importantes que justo en el Beni se ha identificado 3 grandes humedales que necesitan ser cuidados por la importancia que tiene ecológico, ambiental, climático, pero también cultural y productivo. Entonces son cosas que preocupan, pero tal vez incluso más que es muy liberal, donde más antes había muchas restricciones de dónde se puede ir a agricultura mecanizada para cuidar esos suelos, para cuidar esta degradación ambiental. Ahorita el Plus propone que en todo Beni se pueda hacer minería, en todo Beni se pueda hacer hidrocarburos, o sea, no hay ninguna restricción más allá de lo que las restricciones que ya están en las leyes. Habla que pueden hacer desmonte incluso en zonas donde hay castaña, donde hay cacao, donde hay açaí. Y ya más allá sí te dice, pero cuando hay castaña hay que cuidarla porque está protegida esta especie, pero ya la asignaste que era de uso agropecuario, ¿no? Entonces es preocupante ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando hablamos de indígenas, ese es el mapa de los territorios indígenas de Bolivia, podemos ver que justo en Beni tenemos 18 de los 36 pueblos indígenas en el Beni y ninguno de esos pueblos sabía del Plus y representa 24% de la población del Beni. Y ya, pues, ¿para quién hicieron el Plus entonces? Si no era para los indígenas, que son 24% de la población y más o menos la mitad de la población rural, y los campesinos tampoco sabían. Aquí en el norte, en la provincia de Vaca 10 de Beni, por ejemplo, tenemos más campesinos que no son esos colonos recién llegados, son también gente que vive ahí hace décadas, hace generaciones. Pero ya no con una identidad cultural tan definida porque se han mezclado, digamos, pero tienen también ese mismo
forma de vida muchas veces que los indígenas igual no conocían. Entonces, ¿quiénes son los que hicieron? Parece que unos cuantos ganaderos e incluso las menonitas, digamos, que han sido considerados más que los indígenas, ¿no? Y plantea toda una producción empresarial del agronegocio con agricultura y ganadería, cuando la ganadería beniana no es muy exitosa, cada vez produce menos, cada vez hay más problemas. Entonces, más bien hay que pensarlo bien, ¿no? Si hablan de la agricultura mecanizada, por ejemplo, alrededor de San Buenaventura, toda esa zona lo propone que se puede cultivar caña, que todo este proyecto de producción de caña está yendo muy mal, está generando grandes pérdidas para el país. Hay todo un montón de fracasos también en temas soyero a nivel nacional, requiere cada vez de mayores subvenciones, mayor apoyo del Estado para que siga viviendo, quieren cada vez más permisos para transgénicos y exportaciones contradictorias a las normativas bolivianas. Porque el modelo está pataleando, está yendo mal esa producción. Entonces, ¿por qué vas a apoyar un plus que aposta a eso, digamos, no? Y de ahí habla mucho también que quieran apoyar que se aumente el valor de la tierra, pero eso en realidad es también muy peligroso en una región donde ya hay muchos problemas de especulación de tierra, donde hay extranjerización de tierra, donde menonitos, brasileros, paraguayos, gringos, chinos, todos quieren comprar la tierra y los benianos mismos cada vez tienen menos tierra, ¿no? Entonces no puede ser un modelo de desarrollo que aposta a eso y que desconsidera todos esos otros sistemas productivos, ¿no? La castaña, que es tan importante para Beni, que genera más ingresos que el ganado y la soya y todos los cultivos agrícolas juntos, pero casi no lo toma en cuenta, no le da el valor que merece, aunque sale 50 millones de dólares en castaña por año del Beni, no está realmente contemplado de forma adecuada, no se favorece esta producción, no se protege esta producción, ¿no? Entonces, muy raro, y veo todos esos avances de la redistribución de tierra, los avances de los planes de vida, los proyectos de desarrollo productivo en esos territorios indígenas, todas esas luchas, todo eso no están contemplados, no se están considerando, ¿no? Entonces, por eso esas críticas, y creo que un término clave que se nota es que este plan de uso de suelo, ¿cuál es el objetivo oficial de un plan de uso de suelo? Es coadyuvar en el manejo sostenible de los recursos naturales. Es buscar qué es la vocación de cada pedazo de tierra, identificar y aplicar las normativas de forma adecuada para garantizar que este suelo puede dar los mejores rendimientos posibles, puede dar la mayor producción, o sea, cuál es su producción mayor, su vocación mayor. Y en la práctica, ¿qué se hace? Se lo utiliza en la misma introducción, ese saque del plan de uso de suelo, donde el entonces gobernador Alex Farrier dice, queremos utilizar este plus para ya cambiar la visión de desarrollo, para obtener otro modelo de desarrollo. Cuando muchos pueblos de Beni tal vez ni quieren otro modelo de desarrollo, este es su sueño de él nomás, digamos. Pero el plus no es una herramienta para eso. El plus no es un plan de desarrollo. El plus es más bien para garantizar la sostenibilidad. No es para hacer solo rico a los ricos o algo así, ¿no? Entonces ahí se ve cuál es el plan. Es esta visión de desarrollo que le mostraba en otro diapositivo, otra presentación de esta nación de soya donde quieren meter este modelo ahora en el Beni. Y eso se coincide ahí, digamos, ¿no? ¿Estamos pasando de tiempos ya? No, te quería preguntar Diga. específicamente, te quería preguntar, volviendo un poquito atrás, respecto a la zona de los parques, y especialmente del TIMNIS, ¿qué es lo que expresa el plan de uso de suelo? Ya, perfecto. Voy a retomar un poquito, el mapita aquí. Sí. Ahí. El mapa no muestra las TCOs, no lo han identificado en este mapa, o sea, simplemente ignora que hay territorios indígenas y que en esos territorios indígenas hay la autodeterminación
del desarrollo también. Tienen derecho a definir, tienen autonomía según la Constitución y otras leyes. Entonces, no hay por qué la gobernación o un grupo de consultores que dice en tu TCO tu aptitud de suelo es este, tu aptitud de suelo es el otro. Deberían trabajar de forma participativa, que incluso la ley que lo prioriza la elaboración de un plus lo establece nuevamente que tiene que ser así. Pero en la práctica, yo lo observé porque me invitaron incluso a la asamblea y tuve unas reuniones también con los compañeros de CIRAB y todo, qué se puede hacer al respecto, porque ya le iban a aprobar. Y ahí se llegó un poco a la conclusión que al final aceptaron los de la gobernación, ya entonces que no es obligatorio para los pueblos indígenas, porque claro, la Constitución y todo no les permite obligarla. Entonces, con esta excepción, aprobaron igual nomás, y este es, digamos, de sugerencia para los pueblos indígenas. Si ellos quieren de otra manera, ya porque definen su propio plan de uso de suelo, digamos, ¿no? Entonces, ahí está mi cuestionamiento. ¿Cómo va a ser un plan de uso de suelo? No para toda tu población, si la gobernación es también para los indígenas, no es solo para los ganaderos o solo para los menonitas. Entonces es muy cuestionable que la mayor parte de la población rural no había sido el plus para ellos, digamos, ¿no? Entonces una respuesta también inaceptable, que los mismos pueblos indígenas por eso lo han rechazado, lo han declarado en emergencia, pero después un gobernador indígena que entró después de Ferriera, el Fanora Mapo, que es cabineño, igual lo promulgó nomás, y se quedó nomás vigente hasta el momento, no se ha podido rechazar. Entonces es nomás para imponer este modelo empresarial donde ya se ve que incluso empresas brasileñas están comprando tierra ya no Beni, donde ya hay menonitas que están empezando con fuerza a tumbar el monte de San Paulo, por ejemplo, que es esta mancha anaranjada aquí en esta parte, donde hay grandes sitios arqueológicos, donde vivían pueblos indígenas, pero que está conectado directamente a la zona agrícola del norte de Santa Cruz y que se está queriendo expandir a esa zona que tiene suelos relativamente fértiles y la han clasificado entonces como tierra de producción agrícola intensiva, que es también muy cuestionable porque es una zona que en realidad, según la ley forestal, es una tierra forestal de producción permanente. Y en esta diapositiva muestro es un poquito para la provincia de Vaca 10. Aquí en la izquierda no tengo de mejor resolución, pero es un mapa que muestra en verde las tierras forestales de producción permanente, que según la ley forestal son clasificadas, que son bosque y que deberían seguir siendo bosque porque esta es su vocación mayor. Pero cuando vemos en el plus, gran parte de esto, por ejemplo, aquí en Guayará, todo esto ya figura en amarillo, o sea, de uso agropecuaria, donde se puede hacer desmonte, donde se puede hacer agricultura mecanizada. Y esta parte café figura como agrosilvopastoril, que en teoría suena interesante allá, pero entonces ahí tenemos permiso de hacer una combinación de agricultura y todo eso. En realidad, eso no es lo que es el agrosilvopastoril, no es un sistema agrosilvopastoril, es nomás un derecho de uso, ya sea como agricultura, ya sea como ganadería, ya sea como bosque. Entonces, igual puedes desmontar, igual puedes. Entonces, al final son 10 millones en total en todo el departamento que se permite el desmonte y es muy preocupante justo en estos territorios, porque, por ejemplo, aquí en el norte, la gente vive del bosque. La castaña es muchísimo más importante para la mayor parte de la población que la agricultura o la ganadería que tiene solo pocos productores, ¿no? Y hay partes, por ejemplo, aquí cerca de Riberalta, hay partecitas donde ya se ha quemado y donde tal vez justificaría, pero cuando vemos este mapa, por ejemplo, que muestra dónde están las densidades de castaña, la mayor producción de castaña, podemos ver que también aquí en Vaca 10 hay grandes densidades. Esas manchas más rojas son donde más castaña sale. Entonces, coinciden. Entonces, estos grandes castañales, según el plus, ya son permitidos para desmonte. Entonces, se le ha cuestionado fuertemente, incluso he hecho carta a la ABT, pero obviamente hay como un interés político, sectorial,
de decir, no, queremos avanzar en esta dirección, ¿no? Eso, mira, ya son justo las 9 que estoy terminando. Eso quería compartir con ustedes también un poco para que conozcan también ese debate sobre el plus, que también algunos compañeros de Mojos también lo habían indicado, que se preocupa mucho, que se han expresado. La CPMB, por ejemplo, era una de las organizaciones que directamente se expresó en alerta. Y ya con eso, ojalá que entiendan un poquito más que a veces las herramientas de planificación territorial también son utilizadas de manera inadecuada, incluso para atender los intereses contrarios a su objetivo original y contrario a los intereses de los pueblos indígenas, ¿no? Con eso, parece que ya vamos a tener que terminar porque ya se acabó nuestro horario de clase. No sé si José Luis o tal vez alguien más quiere todavía decir algo, alguna pregunta. Si no, también las indicaciones para mañana, que por favor entonces los compañeros que no han presentado nada todavía, que ellos sobre todo se preparan. Voy a tratar de hablar personalmente con la Nelly también, que tampoco la he visto hoy día, para ver si ella puede preparar algo, pero Hugo y Juan, ustedes están ya preparados para mañana, dice, ¿no? Sí, sí, sí. Con Zene vamos a empezar mañana. Perfecto, ya que entonces empezamos con ustedes para que hagan su presentación de su trabajo práctico, lo que han logrado avanzar hasta el momento. No necesita ser muy detallado, el texto puede ser un poco más detallado, pero la presentación por tiempo, por motivo de tiempos, que sea unos 10 a 15 minutos nomás, y para los otros compañeros, incluso más corto. Igual me gustaría escuchar de ustedes sus avances de la segunda parte. Y parcialmente podemos aprovechar unas cuantas diapositivas para presentar. Pero la otra es también que aprovechamos bien el tiempo para que hagan preguntas, ¿no? Con dudas que tienen. Y creo que a estas alturas también me pueden ir escribiendo también en el transcurso de hoy, mañana, pasado mañana, para solicitar información, ¿no? Como que es el que estuvimos charlando con Hugo. ¿Cuál es la herramienta, el instrumento adecuado para la gestión territorial en su contexto? Y puedo tratar de ayudar también con alguna literatura. Estuve con otro compañero que preguntaba qué es la diferencia entre mitigación y adaptación del tema cambio climático y tema de gestión de riesgos principalmente. Entonces también le facilité alguna folletería, literatura que tenga información así accesible, ¿ya? Entonces eso también un poco que aprovechamos WhatsApp y la comunicación, que ustedes también pueden hacer consultas para que yo la apoyo con información que puede y ayudar a enriquecer sus documentos, ¿no? Eso sería para hoy para mí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Bueno, creo que no, Vincent. Estaríamos terminando por hoy día. Bueno, mañana tenemos entonces esos trabajos, los avances. Un poco quizás sería bueno colocarlo en el WhatsApp. Me preocupan algunas personas. Bueno, ahí el tema de Juan y René que están bajando los brazos. El tema de Nelly, que le llamé todo el día, toda la tarde, en realidad no responde. Y bueno, ahí pidió permiso. Sí. ¿No? Sí, no sé, Entonces, yo personalmente creo que ni la conozco todavía, no me ubico bien quién es ella y claro, sí, sería interesante ver si quiere continuar, si ha logrado avanzar. Porque hablando todo se soluciona, ¿no? Eso también para todos. Si alguien se atrasa un poco ya, pues se dan casos así, pero ya pues ponémonos al día, consúltame si no tiene claro qué es el trabajo y le paso alguna información para aclarar, incluso algún ejemplo, tal vez incluso un avance de otro compañero para que se orienten más rápido, ¿no? Porque no han pasado tal vez alguna clase, cuesta ubicarse y para algunos han hecho muy lindos avances, o la mayoría que he visto, me ha gustado mucho los trabajos, van en muy buen camino. Entonces,
tampoco se asustan que estoy exigiendo enormes doctorados, ¿no? O sea, es lo importante que ustedes entienden. Como tema de gestión territorial, tal vez no tanto hablar de los instrumentos que aplican, pero más cómo se viene trabajando, cuáles son los enfoques y qué se ha logrado. Y ya, pues ya con eso nos vamos a entender mucho mejor también ya. Eso. Bueno, Vincent, entonces dejamos para mañana a las 19 horas. Estamos de nuevo. Perfecto. Muy bien. Un gusto Un otra vez, abrazo. compañeros. Y mañana, por favor, un poco más participación. Ya les toca más a ustedes hablar mañana, ¿ya? Sí, les dejamos de hablar a ellos. Ok. Un saludo Ya. entonces, ya. Que pasen buena noche todavía. Una consulta sobre el trabajo. Diga, Usapi. Mañana tenemos que presentar entonces avances del segundo punto. Sí, sí, por favor, si pueden alistar, pueden ser 5 diapositivas, 3 diapositivas nomás, ¿no? Unos 5 a 10 ya. minutos nomás, así cortito. Porque cómo le están enfocando, ¿no? ¿Cuál es el conflicto principal que han identificado y en qué consiste, digamos, la problemática ambiental y cómo esto genera una lucha, digamos, ¿no? Por ahí. ¿Se Ya, entiende, gracias. no? Ok, muy bien. Bueno, entonces a todos nos veríamos el día de mañana. Creo que no hay mayor información.